Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca ver segundo de Shmuel capítulo 11. En este capítulo va a ser donde vamos a conocer el crimen más grave que cometió el rey David, al menos que tengamos registro, por supuesto. El rey David era un hombre, sea como sea, era el mejor rey y fue el mejor rey de Israel. Por supuesto, primero está Yahshua, que es nuestro Melech, y aún así está Yahweh, ¿verdad? Que son el mismo, Yahweh y Yahshua son el mismo, que es el Melech perfecto. Pero David siempre es mencionado más adelante a través de la boca de los profetas. El mismo Yahweh dice que gracias a, bueno, por amor a su siervo David, él no iba a acabar con Jerusalén en ciertas ocasiones cuando se merecían ser exterminados. Yahweh no los exterminó y siempre decía lo mismo: por amor a mi siervo David no los voy a acabar o no los voy a exterminar del todo. Aún así vamos a conocer el gran crimen que comete David, que este crimen lo llega a pagar un montón por el resto de sus días. Este crimen va a causar una división no solamente en David, digamos, en su vida, ni solamente en su familia, porque va a haber una guerra interna en todo Israel que va a causar muchísimas muertes. Y a partir de aquí las personas se preguntan, ¿pero qué culpa tienen los demás de los crímenes de David? Bueno, Yahweh, cuando dijo que les iba a dar un rey hombre, porque el pueblo de Israel pidió un rey hombre, les advirtió, que eso lo tenemos en Samuel 8, les advirtió que si escogía un rey hombre, que los pecados que cometiera ese rey iban a caer sobre el pueblo, ¿verdad? Porque su rey era Yahweh, pero ellos no querían que Yahweh reinara sobre ellos, entonces ellos pidieron un hombre y fue cuando escogió a Saúl y vino la decadencia a través de Saúl. Y con David las cosas van bien, pero lamentablemente no del todo, debido a lo que va a ser aquí, en lo que vamos a leer, que va a ser algo, bueno, pues muy grave. Comenzamos con el versículo 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en el capítulo 10, para los que están viendo los videos y los siguen en orden, tenemos que los amonitas tomaron a sueldo a los sirios y se fueron los amonitas y los sirios a destruir a Israel, pero les salió mal. ¿Por qué? Porque Yahweh está con Israel, cayó un pánico enorme entre ellos e Israel los destruyó y mató a muchísimos amonitas, pero la guerra no continuó. Los sirios escaparon, también murieron muchísimos sirios, escaparon, muchos pueblos fueron, se puede decir, como esclavizados y a manos de Israel, y esos pueblos pagan tributo en este momento que estamos leyendo a Israel y van a seguir pagando por varios años después de esa gran guerra. Aún así los amonitas siguen vivos. Entonces, ¿qué está haciendo David? Que apenas es verano, digámosle, y se puede ir a la guerra ya cuando ha pasado el clima más frío y tal vez se han preparado sus soldados y bueno, llevan provisiones y demás. Dice que aconteció al año siguiente de lo que había sucedido anteriormente, que les estoy diciendo, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab. Todos sabemos quién es Joab. Joab es el general del ejército de Israel. Muy importante este personaje, recuérdenlo. Y dice que envió a todo Israel para destruir a los amonitas y se fueron a pelear contra ellos y les causaron una gran mortandad. Aquí vamos a seguir leyendo y viendo qué es lo que sucede. Pero David, que usualmente sale a la guerra con Israel, no en todas las ocasiones, sí hemos leído, pero la gran mayoría, él lidera el ejército. Tenemos que David se quedó en Jerusalén. Dice en el 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
¿Quién es esta mujer? Bueno, yo estoy utilizando la fotografía de una modelo israelí. Me pareció correcto utilizar una modelo israelí de la tribu de Yahudá, una israelita que vive allá en Oriente Medio, muy bonita, por cierto. Pero esta mujer es la famosa Betsabé. Esta mujer está casada y David va a cometer un crimen tremendo. Dice que esta mujer se estaba bañando y él la estaba viendo desde arriba. Probablemente esa ducha que se estaba tomando ella era una mikvah. Ella estaba haciendo una inmersión. ¿Por qué? Porque tal vez ya se había purificado, o sea, había pasado su tiempo de menstruación, digámoslo así tal cual, y ya cuando había pasado ese tiempo, la mujer de Israel acostumbraba a ir a limpiarse, pero simbólicamente, muy similar al bautismo. Es más, de ahí fue donde se sacó el bautismo realmente. Era una costumbre israelita, es un mandamiento, ¿verdad? Que tenían que lavarse después de la menstruación. Entonces lo que muchas personas sugieren es que ella ya había pasado su tiempo de menstruación y lo que estaba haciendo era lavándose, pero de una forma ritual. Por eso David cuando pasó por ahí la vio y probablemente varias mujeres hacían lo mismo en ese mismo lugar. Pero bueno, entonces continuamos. En el 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uriyá. Uriyá significa digamos, de luz, de donde viene Uri, y ya de Yahweh, entonces es luz de Yahweh. Y dice que es esposa de Uriyá el Eteo, el Ití lo traducen en las Biblias cristianas, pero se dice Eteo. Uri ya era un hitita que pertenece a la zona de Turquía, que no era pueblo de Israel al 100%, pero se había hecho pueblo de Israel al casarse con una mujer israelita y al vivir y al luchar por Israel misma. A este Uriah y está casado con una mujer y David va a cometer este crimen que vamos a ver, que es el adulterio, que es arruinar una familia, que es tal vez también, en este caso no, pero arruinar la vida de los hijos de esa familia también. Y bueno, es un crimen muy grave. Yahweh dice que cuando una persona comete adulterio, esa persona tiene que morir. Ahora, acabo de decir esto yo, usted no va a ir a matar a alguien, ¿verdad? Si el día de mañana, por desgracia, le pasa esto. Tiene que dejarlo en manos de Yahweh, porque la ley de nosotros, de los hombres, de mi país o de su país, si usted mata a esa persona, se le toma como homicidio, no como justicia divina. Entonces esas cosas uno tiene que dejarlas pasar. O sea, ni modo, ¿verdad? Usted se separa de su pareja y sigue su vida y no va a ir a matar a nadie. Y si Yahweh decide quitarle la vida a esas personas, entonces que sea Yahweh que se las quita. Pero usted no, porque la ley de los hombres, de nosotros, es una ley que está corrupta, no es la ley de Yahweh, ¿verdad? Que es la correcta, que es la Torah. En este caso, David va a cometer adulterio con Betsabé. Después de que comete adulterio, Yahweh lo va a juzgar a él, pero no lo va a matar. O sea, no le va a dar pena de muerte a David, aunque era lo correcto, no se la va a dar igual por amor a todas las cosas que David ha hecho. Yahweh juzga, sí, pero también se acuerda de las cosas que uno hace, ¿verdad? Que son buenas y David ha hecho muchas cosas y va a tener hasta cierto punto misericordia, pero van a ver que no va a ser tan así. Entonces dice en el 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, que fue haber tenido relaciones sexuales con un hombre que no es su esposo, y se volvió a su casa. No fue correcto en lo que hicieron ninguno de los dos, porque probablemente Betsabe también pudo haberse negado. No dice que la tomara a la fuerza, porque eso no es lo que dice. Simplemente la tomó porque era el rey y tal vez ella también lo vio atractivo, porque recordemos que Agüita era un hombre muy atractivo y tras de eso famoso. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, o sea, todavía no ha concebido, pues, pero ella está embarazada. Y está embarazada de David porque ya no había estado en casa en todo este tiempo. Nos vamos a dar cuenta conforme vamos leyendo. Dice en el 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uriyá el Eteo, y Joab envió a Uriyá a David.
Continuamos en el 7. Cuando Urijá vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Tenemos que Urijá está luchando junto con el ejército de Israel para destruir a los amonitas. No solamente David le robó la mujer a un israelita, sino le robó la mujer a un israelita que está luchando por Israel. O sea, eso es lo peor. Bueno, todo fue lo peor y tras de eso quedó embarazada también esa mujer que no le pertenece a él. Dice en el 8, después dijo David a Urijá, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urijá de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. O sea, Urijá tuvo una conversación con David. David le dijo, váyase a su casa y lave sus pies. Eso de lavar sus pies o cubrir sus pies es un hebraísmo. Lo que insinúa es que se acueste con su mujer, o sea, vaya y esté con su mujer. Lo que quería David era que Urijá se acostara con Betsabé para que él creyera que el niño que iba a nacer fuera de Urijá y no de David, y a mantener así oculto el pecado que él había cometido. Entonces en el 9 dice, mas Urijá durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su Adón y no descendió a su casa. Urijá no quiso irse para su casa a estar con Betsabé. Él decidió quedarse en la puerta del rey protegiendo al rey. Eso es lo peor de todo y él no sabía nada. Nunca supo nada, es más. Él hasta el día de su muerte no supo qué fue lo que pasó. Entonces, él se quedó ahí como protegiendo la puerta porque él sentía que si él se iba a la casa con él y todos los hermanos de batalla, todos los camaradas de guerra, digamos, con los que él estaba luchando, estaban allá afuera en la intemperie y él en su casa con su mujer, él se sentía como que estaba haciendo algo malo. Él era un patriota, llamémosle. Era un patriota y él quería hacer las cosas bien por Israel. Dice en el 10, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urijá no ha descendido a su casa. Dijo David a Urijá, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urijá respondió a David, el arca de Israel y Yahudá están bajo tiendas, y mi Adón Joab y los siervos de mi Adón en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu nefesh, que yo no haré tal cosa. O sea, él está prometiéndole por el nombre de David que él no va a ir a dormir con su propia mujer porque siente que está haciendo algo malo al hacerlo. Él quiere estar peleando, él quiere estar defendiendo a Israel. En el 12 dice, y David dijo a Urijá, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urijá en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Es el colmo, o sea, David lo invitó a su propia mesa, lo embriagó y ahora vean lo que va a hacer, que espantoso, dice. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Adón, mas no descendió a su casa. Venida a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urijá. O sea, David está escribiendo una carta y se la está dando Urijá, se la está dando sellada. Y esta carta sellada le va a dar instrucciones a Joab de asesinar a Urijá. Y lo quiere asesinar para que no se sepa el pecado que David ha cometido, que fue acostarse con Betsabé, ¿verdad? Y a dejarla embarazada tras de eso. Entonces dice en el 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urijá al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Ve, él pretende asesinarlo porque no es que va a morir porque pelea, no, va a morir porque quiere ponerlo al puro frente y van a abandonarlo para que lo maten. Dice en el 16, así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urijá en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, o sea, los más temerarios, los puso al puro frente de la batalla. Y salieron luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urijá, el eteo. Ok, aquí estos hombres salieron a pelear y cayeron algunos hombres. Algo que es muy lamentable porque David no solamente está exponiendo la vida de Urijá para limpiarse él, digamos, para que no se sepa lo que él ha cometido, porque hasta aquí nadie lo sabe, lo vamos a saber más adelante porque los profetas lo expusieron a David. O sea, Yahweh le dijo a un profeta que se llama Natán lo que había hecho David y lo expuso
Y debido a que lo expuso, pasó todo lo que pasó y sabemos todo lo que sabemos, ¿verdad? Porque si no, el pecado no se hubiese sabido, se hubiera mantenido oculto. Pero aquí se expusieron a los guerreros israelitas que no tenían nada que ver, se pusieron al frente junto con Uriyá para que mataran a Uriyá más que todo, pero y también murieron ellos por algo que ellos no habían hecho y no tenían culpa. Ellos solamente estaban defendiendo a Israel de los moabitas que habían atacado un año antes, el 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos estos asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que suelen arrojar desde el muro? Bien hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Bueno, esto es otra historia que habría que leer, que está en Jueces. Entonces dice: ¿por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Uriyá el Eteo es muerto. O sea, el mensaje era que cuando el rey fingiera estar enojado por la muerte de ellos, era que este mensajero tenía que decirle al rey: también Uriyá está muerto, ¿verdad? También Uriyá, tu siervo, está muerto, que era lo que él pretendía hacer, matar a Uriyá, pero en batalla, no con su propia mano o disimuladamente, porque pienso yo, no lo voy a decir así tal cual, tal vez David pretendía engañar al Todopoderoso y decir: se murió en batalla, no es mi culpa, jamás, ¿verdad? O sea, él lo mandó a matar, eso fue asesinarlo y no es correcto, y quitarle la mujer primero y dejarle la mujer embarazada, o sea, peor todavía, esos son pecados muy graves que Yahweh no se va a quedar de brazos cruzados ni va a hacer la vista ciega debido a esto, y Yahweh siempre lo va a castigar a uno por las cosas que uno hace. Por eso nunca hay que cometer adulterio, nunca hay que fornicar. Sé que cuesta mucho, porque a mucha gente le cuesta, pero no es imposible. O sea, eso no es imposible. Usted siempre y cuando esté con Yahweh, usted ore y le pida a Yahweh que lo saque de todos sus problemas y que Yahweh le dé su pareja. Y si no le da pareja, quédese solo. Mejor llegue al juicio final así solo, sin estar agarrado de la mano de nadie, pero con una buena presencia frente a Yahweh. Dice el 22: fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Uriyá el Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno, ahora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Uriyá que su marido Uriyá era muerto, hizo duelo por su marido. Ok, aquí se le mandó a Betsabé la noticia de que Uriyá había muerto para que ella hiciera duelo, y así después del duelo de nuevo volviera a juntarse con David, o sea, volviera a acostarse con él y se convirtiera en una de sus esposas. Y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Ve, aquí se casó con ella y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. Y aquí termina el texto. Este hijo no es Salomón. De Betsabé es que nace Salomón, que es el siguiente rey en Israel. Y Yahweh toma a la mujer de Uriyá, que era Betsabé, y la convierte como En la reina más importante. del reino, y de ahí va a tomar también un rey. También, pienso yo, ¿verdad? No, me atrevo, no debería atreverme a decirlo, pero bueno, es mi pensar que Yahweh también es como un tipo de venganza, porque los demás hijos de David no llegan a ser rey nunca. Más bien, esos hijos se empiezan a pelear. Vamos a ver más adelante por qué es que se pelean. Se pelean y uno de sus hijos, que se llama Absalón, es el que pretende matar a David. Ese hijo se acuesta con las esposas de David. Imagínense, vea todo el castigo que le manda Yahweh.
¿verdad? Se acuesta con las esposas de David. Este hijo que le nació a Betsabé, que no es Salomón, se muere. Y abuelo juzga. Vamos a ver qué juicio más fuerte va a tener en el siguiente capítulo, que es un capítulo, pues sí, muy triste, claro está, por lo que sucedió, pero para uno que lo lee es como muy interesante, digamos, ver lo que sucede. Este niño muere. Más adelante, una de las hijas de David es violada por uno de los hijos de David. Absalón mata a ese, el que violó a Tamar, ¿verdad? Que se llama Tamar. Lo mata. Después Absalón se acuesta con todas las esposas de David. Después de eso, Absalón intenta matar a David y reúne a la mitad del pueblo para luchar contra David. Y David reúne a la otra mitad del pueblo para luchar contra su propio hijo Absalón. Y Absalón es muerto. Y entonces todo este sufrimiento que tuvo David con Saúl no es nada con lo que se acerca más adelante que vamos a leer. Es tremendo, ¿verdad? Y todo por tener varias esposas y peor aún por tener la esposa de un hombre que no le pertenecía y asesinar a ese hombre que Yahweh lo va a castigar duramente. Aún así, de nuevo, como les dije al principio del video, David es el mejor rey que tuvo Israel, es el mejor. Y no es que este pecado lo defina, porque él nunca dejó que hubieran estatuas en Israel, él nunca permitió la homosexualidad ni el lesbianismo, no permitió el robo, siempre fue un rey justo, excepto a lo tocante con Urías Eteo, que Yahweh mismo lo recuerda. O sea, cuando vayamos a leer la vida de Salomón, vamos a ver que David es mencionado como un hombre que siempre siguió la Torá, excepto a lo tocante con Urías Eteo. Siempre se va a mencionar eso. Entonces, por el momento me despido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.